Las opiniones expresadas por nuestras y nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad y no representan la postura de Reimagina Consultores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más, una nueva historia que compartimos con todos ustedes en nuestro podcast Sin Filtro. De verdad que nos sentimos muy afortunados porque tenemos invitadas increíbles con una trayectoria espectacular. Hoy toca el turno de nuestro Colima. Hoy estoy acompañada de alguien muy importante para el municipio de Colima, fundadora de Podemos Colima, principalmente, Generación 21. Hoy, regidora del Ayuntamiento de Colima. Bienvenida a Sin Filtros, Alondra López. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, y estoy encantadísima de estar aquí. Ya he visto sus programas, me gustaron muchísimo y quiero agradecerles por la invitación. Un honor, porque hemos investigado sobre tu trayectoria y sabemos que para que la gente que nos ve, que nos escucha, estoy segura que vas a aportarles mucho, vas a ser fuente de inspiración para hombres y mujeres, pero más para las mujeres dentro y fuera de Colima principalmente. Vamos a platicar un poquito porque no llevas 2, 3 años dedicándote a la política. Me gustaría preguntarte primero cuántos años llevas en todo esto, porque es más de una década. Pues ya tenemos ratito. Ajá. Ahorita tengo 31 años. Ok. Yo inicié a los 13 involucrándome en la política estudiantil. Ok. De ahí ya después en sociedad de alumnos quedamos electos ya como a los 14. Ok. De ahí partimos ya en bachillerato a ser presidenta de la sociedad de alumnos y a estar involucrados también en un movimiento estudiantil que se llamó Estudiantes por Estudiantes. Ok. Y que defendía la democracia estudiantil. Y ya de ahí pues me invitaron a política de partidos ya en la facultad. Entonces, tengo ya ratito participando en esto. Yo me enfoqué muchísimo a participar desde la sociedad civil organizada, también justamente con estos colectivos que mencionas, porque creo que es uno de los bastiones importantísimos para hacerle bien a nuestra comunidad. Y bueno, pues ya de ahí, justamente la vida, el trabajo me ha llevado hasta donde estoy yo, justamente, que es la regiduría de Colima, que es desde donde actualmente trabajamos y lo hacemos con muchísimo gusto, con todas las ganas y con toda la pasión. Lo dijiste de una manera súper resumida. Primero que nada, Alondra, me gustaría preguntarte quién eras tú antes de ser Alondra, la regidora, la que está en la política. ¿Quién eras tú antes de todo eso? O sea, hace 15 años aproximadamente. Pues mira, cuando era niña, yo era una niña apasionadísima de la lectura. Okay. Yo tenía ahí en mi casa un recoveco abajo de unas Matilda. mesas. Sí, tenía una biblioteca ahí en el pueblo porque estábamos en ese entonces, estuvimos algunos años en Michoacán con la familia de mi papá. Había una biblioteca ahí que estaba en la presidencia y yo me iba ahí y pues casi nadie iba, estaba sola. Entonces de ahí agarraba libros, me los llevaba ahí a la casa, les sacaba copias y pues yo ya desde ahí los apropiaba, los tenía ahí abajo de la mesa de mi casa. Y pues ahí podía durar días sin salir con mis amiguitos. Entonces tenía dos facetas, ¿no? La mía sola, estudiando, y la de mis amiguitos, ¿no? Entonces le dedicaba como 2, 3 días a cada cosa. Y cuando fui creciendo, pues me entró la inquietud de ser astronauta. Entonces por ahí empecé a estudiar bastantes cosas de astronomía y demás. Ya después, y esto yo creo que es algo triste que no debe pasarle a los niños, pero ya después, salvo las condiciones de nuestro país, de que pues yo veía las pocas probabilidades de llegar a ser astronauta viviendo allá y demás. Aterricé y dejé atrás ese sueño, ¿no? De ser astronauta o astrónoma. Y pues bueno, ya de ahí en secundaria, como me gustaba mucho la ciencia, iba también a veces a competencias de matemáticas y demás, pues tenía que elegir entre ser científica o ser política. Wow. Y ya de ahí yo me puse justamente a plantearme el decidirlo. ¿Por qué a esa edad? Porque a veces en bachillerato apenas estás pensando qué estudiar, ¿no? Planteándote. Yo lo pensé desde esa etapa porque sabía que tenía que tener esa ventaja temporal. Claro. Precisamente para tener más oportunidades. Yo dije, si lo decido desde ahorita, voy a dedicarme todo el bachillerato ya
a la rama en la que me voy a dedicar, voy a llegar con más ventaja en la facultad. Y bueno, siempre fui una niña que estuvo pensando mucho en el futuro, en qué iba a hacer y demás. Entonces, pero no con incertidumbre o con incertidumbre. Yo creo que sí con algo de incertidumbre. Okay. Yo creo que mi mismo esquema de crianza, de muchas mudanzas en muchas partes, me llevó, digo, es algo que he trabajado ya de grande. Sí, claro. Pero que sí tengo que aceptar que ese meterle el prever tantas cosas con tanto tiempo de anticipación, pues sí tenía que ver justamente con ese sentido de incertidumbre. Desde luego, que a veces muchos tenemos, ¿no? Sí, así. Sí, es inevitable. Oye, cuéntame, porque fuiste parte de la sociedad de alumnos desde la secu en el bachillerato. Pues muy buena. Sí, no, hombre, es que es una gran oportunidad que te abre un montón de amistades, te relacionas aquí y allá y entiendes de manera micro el universo de la política, ¿no? ¿Qué te hizo siendo adolescente meterte en esas situaciones y querer representar a otros a nivel estudiantil? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Te invitaron? ¿Te jalaron? Porque a veces así pasa, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que el primer llamado de las personas que sienten esa gran vocación política normalmente es desde las escuelas. Okay. ¿Por qué? Porque es donde convives en grupo y al final de cuentas la política trata de articular para beneficio de todos. Okay. Entonces, desde lo que tú haces como jefe de grupo, yo me acuerdo que empecé jefa de grupo, ¿no? Ajá, o sea, ¿sí? Desde lo que tú haces por tu grupo, ya luego por tu escuela y ya luego lo trasladas a otras cosas, pero creo que es importante porque ahí te das cuenta si sí tienes esa vocación verdadera. O sea, más allá, y yo era algo que siempre lo comentaba ya que estaba en partidos políticos, ajá, cuando de repente no se abrían mucho hacia el campo, hacia el trabajo con la demás gente. Yo decía, bueno, es una simulación entonces, ¿no? Y eso no pasa en las escuelas. En las escuelas no hay esa clase de simulación porque ahí, solitos de manera natural, los jóvenes vamos viendo quién trae esa cualidad o no de tener liderazgo en su mismo grupo, ¿no? Sí, no es una cuestión de carisma. Así es, de carisma y también de alguien que levante la mano y diga, yo sí quiero ser, ¿verdad? Porque hay veces que hay gente que dice, no, yo no quiero, no me gusta andar sacándole las copias a todos, porque eso es lo que hacemos los jefes de grupo. Nuestra principal responsabilidad, aquellos que son o fueron jefes de grupo, o llevar la vista, que son las copias y hacerse responsable del dinero de las copias y que no vaya a faltar y a veces si te salen mal las cuentas y dar el aviso en tu primer escándalo de corrupción, así que oye, Ale, sí, qué buenos recuerdos, porque yo también, a mí me tocó ser jefa y estar en la ciudad. Entonces, desde luego que sí. Cuéntame, porque después de involucrarte en estos aspectos estudiantiles, te vas a la Universidad de Colima, pero me llama la atención que no fue a lo mejor comunicación o ciencias políticas o marketing, sino que tú te fuiste y dijiste, yo quiero ser abogada, y entonces, si lo tuyo desde el principio fue la vida pública, ¿por qué elegiste ser abogada? Fíjate que yo lo hice con toda la intención. Yo cuando estaba ahí a los 13 años pensaba en secundaria qué iba a hacer de mi vida. Ajá. Incluso nos dejaron hacer uno de esos planes de vida. Me acuerdo muy bien que tenían portada roja y eran como 10 páginas de qué ibas a hacer, ¿no? De tu vida. Entonces yo ahí me acuerdo muy bien que yo puse que iba a estudiar Derecho. Ajá. Y que iba a hacer política. Y puse ahí más o menos la secuencia de mi trayectoria política, como un listado de cargos, ¿no? Yo ya estaba ahí proyectando, ¿no? Me salté la regiduría, pues, diputada, alcaldesa, y así me fui, ¿no? Y siempre los puse a edades, quiero decir, prudentes, no fue como de, ay, a los 20 y tantos esto, ¿no? Yo me acuerdo que yo puse que iba a ser diputada local a los 40. Órale. Y alcaldesa a los 45. Ya la gente llega más joven a los cargos por las cuotas y todo ese tipo de cuestiones, pero traté de poner, digamos que un buen margen. Ahí sí aterrizamos. Así es. Y justamente desde ahí yo pensé en el derecho porque es una muy buena base para hacer política y te permite entender muchísimos temas, por ejemplo, ahorita en el cabildo, etcétera, también el tema de electoral, por ejemplo, cuando participas en las elecciones, te permite tener toda una base lógica jurídica que te ayuda muchísimo a desempeñarte en la política. Yo creo que obviamente como ciencias políticas, que justamente se ha creado para eso, y algunas otras carreras, pero en especial yo creo que derecho.
aparte de ciencias políticas, yo creo Ajá. que derecho y economía o finanzas son una de las materias que más bases te da, porque las bases de todo sistema son justamente el jurídico y también el económico, que lo vemos en la historia de nuestro país. Sí. Por ejemplo, a mí me encantaba la historia. Bueno, me encanta. Ajá. Y en ese entonces le dedicaba mucho más tiempo a leer, porque tenía todo el tiempo. Todo el tiempo. En la bendita juventud. Y justamente yo veía muchos presidentes de la República habían sido abogados y de ahí, después de la Madrid, empezaron a ser economistas. Y me empecé a preguntar por qué, ¿no? Y empecé justamente a leer qué aportaron unos y qué aportaron otros. Que desde mi punto de vista, ahorita lo que me hace falta para poder ser una mejor servidora pública es meterme algo a la parte de la economía. Yo creo que es un complemento excelente para poder completar y comprender el todo y entonces ejercer tu profesión de manera mucho más adecuada para servir a la gente. Y eso es lo que necesitamos rescatar. La preparación de los políticos es de verdad algo que no podemos negociar, sin lugar a dudas. Oye, vamos avanzando un poquito en la línea del tiempo. Llega 2020, tú tenías 25 años. ¿Cuántos años tenías? Soy malísima para las cuentas. Y en tu mismo interés sobre la democracia, publicaste justo esto, democracia ni un paso atrás. Sí. Y hay que decirlo, pocas personas escriben un libro sobre este tema, defensa institucional, es como a los 25 años, ¿quién escribe algo así, no? Aparte en el 2020, ¿qué necesitabas decir, comunicar con tanta fuerza que no podía esperar? ¿Cuál era la esencia de este libro? La urgencia en ese tiempo, según mi visión, era alertar sobre el desgaste de las instituciones que protegen la democracia. Es decir, mi mensaje y la esencia del libro es decir, las democracias siempre pueden llegar a agotarse si no las cuidamos, si no las protegemos desde la parte ciudadana. ¿Por qué? Porque las leyes sí protegen la democracia, las instituciones la sostienen, pero lo que le da vida somos los ciudadanos. Cuando no la protegemos, siempre corremos el riesgo de que una mayoría llegue al poder y que entonces desde el poder comience a cambiar las reglas del juego, comience a cambiar las leyes, comience a modificar constituciones y comience a debilitar las instituciones que regulan este proceso en aras de debilitarla. Y es lo que está pasando en muchísimos países. Es decir, ya las democracias no terminan por golpes de Estado. Sino que terminan porque se va una mayoría al poder y esta mayoría desde el poder va desgastando la democracia, pero le sigue llamando democracia, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué tienes? Un organismo electoral más debilitado, sistemas nacionales anticorrupción que también se debilitan, sistemas de transparencia que se debilitan, la libertad de expresión que se debilita, el sistema de pesos y contrapesos que se debilita y al final pues tienes realmente una democracia que cada vez se va debilitando más hasta ya no parecer tal, hasta ya no parecer democracia, ¿no? ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Te acuerdas? Me imagino en Colima y en México, por lo cual decidiste echar a andar este proyecto. Pasa el 18. En el 18 hay un triunfo avasallante de Morena y lo que sucede después de ahí, porque pues obviamente para todos los demás implicó una derrota electoral. Importante. Y justamente lo que hago yo después de, que fueron como 2 meses de prudente receso después de la elección, es comenzar a escribir Democracia y no un paso atrás. O sea, termina la elección y yo lo que hago es, y aparte, hay que decirlo, siempre una derrota pega, ¿no? Una derrota siempre pega emocionalmente, anímicamente, económicamente para algunos que tal vez le pusieron a las campañas, ¿no? Y se gastaron ahí lo que ganaban, porque hay muchas personas que les gusta mucho la política y que le invierten y que no necesariamente ganan de ella. Muchas veces se quedan en la raya, ¿verdad? Pero lo hacen por amor al arte. Y que justamente después de ese proceso, pues queda ese golpe, ¿no? Y lo importante es cómo te lo tomas. Si después de una derrota electoral te rindes, te achicas, te repliegas, o si replanteas tu estrategia
y si sales avante. Y yo creo que ese es uno de los temas que nos ha caracterizado mucho. Yo siempre lo he dicho, nosotros en la política no hemos tenido suerte. Ha sido mucho trabajo y mucho levantarnos, porque de verdad hay veces que alguien se inserta en la política y la primera elección en la que se inserta en la política, en la que ganan, ¿no? He conocido muchos así. Qué padre, qué bueno por ellos, pero al final yo soy de la idea de que la derrota y la experiencia política sí te lleva a que cuando tú llegas ya tienes más conocimiento acumulado, traes esa experiencia, traes incluso contactos con quienes, con otros políticos, con organizaciones de la sociedad civil, con diferentes liderazgos, ya sea de gremios o de las colonias, pero toda esa red de contactos y esa red de trabajo va a hacer que cuando tú llegas a la posición, trabajes y trabajes bien. Y si no los tienes, muchas veces, aunque haya gente que llegue con la mejor voluntad que de repente se sumó y quedó, pues no va a ser un trabajo de la misma calidad que quien ya tiene esa red de contactos, ¿no? Entonces es una realidad, ¿verdad? Yo creo que por eso también cuando decíamos y pugnamos con esta parte del derecho de las juventudes y las oportunidades de las juventudes, también hay que entender que con esa apertura tenemos una gran responsabilidad. Sí. Porque si tú como joven quieres una posición de representación popular, esfuérzate. Sí. Esfuérzate 3, 4 veces más, porque al final de cuentas no puedes llegar a no hacer bien tu trabajo. ¿Por qué? Porque es una posición donde no puedes llegar a experimentar. Porque hay vidas de personas en juego. Si tú no haces tu chamba, hay gente que sí le va a afectar así las de decisiones que tomes, ¿verdad? Pues creo que es bien importante sí esforzarte. Yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien que yo tenía clarísimo que cuando estaba, por ejemplo, cuando tenía 18 o 19, yo tenía clarísimo que yo tenía que trabajar al nivel de 10 años arriba, por varias cuestiones. Una, porque tenía el interés de llegar joven, porque en ese entonces no se usaba de llegar tan joven, y yo dije, no, yo quiero llegar más Quiero joven. hacer la diferencia. Por la energía que uno trae para poder trabajar y demás. Y dos, muy importante, yo no tenía alguien que me pasara la estafeta política. Yo no era la heredera o la padrinada de nadie. Poner a chambear. Entonces, si yo no me ponía a chambear, si yo no pensaba en estar 10 años adelante en cuanto a mi trabajo y el capital, yo sabía que jamás iba a tener una oportunidad en este trabajo. Digo, ya después llegaron otras cuotas que yo no me esperaba, la verdad, y que obviamente qué padre, que le facilitaron mucho el camino a las nuevas generaciones y demás, y que está bien, pero en ese entonces mi mentalidad tenía que ser esa. Y creo que al final de cuentas es lo que te permite sí dar resultados allá afuera. Sí. Si tú no te exiges, pues obviamente no van a llegar los resultados. Sí. Publicas tu libro y después pasa, ¿no? Que cuando hacemos algo no nos gusta regresar a lo que ya hicimos. Es decir, te quiero preguntar si te releíste después de publicarlo. Sí, totalmente. Y sí, ok, si eres autocrítica. Sí. Y además de todo esto, ¿sigues de acuerdo con la Alondra que redactó hace 6 años, con 25 años? Justamente ahorita estoy trabajando en la segunda edición, ya actualizada y revisada y todo eso. Pero más allá de no estar de acuerdo, porque algo que harías distinto, más bien. Yo creo que la profundidad de algunas reflexiones que ahí están, yo creo que le agregaría al libro más profundidad en varios temas que ahí vienen, y es justamente lo que estoy trabajando. Y pues realmente es que mucho de los que se advirtió en ese libro sucedió. Y lamentablemente hay que decirlo, es el paso atrás. Exactamente, es el paso atrás que dimos. ¿Por qué? Porque sí hubo ese desgaste de las instituciones, sí se fue Morena contra estos organismos autónomos de los que hablábamos, que al final regulan este sistema democrático. Se fue contra el INE, se fue contra la Corte, y se fue a atacar algo fundamental, que es el sistema de pesos y contrapesos, que permite que haya un equilibrio entre los poderes y que el Ejecutivo no se le suba más encima a los otros poderes, porque todo Latinoamérica tiene esa tendencia, ¿no? Tiene esa tendencia que el poder ejecutivo se vuelva supra de los demás poderes, y al final de cuentas, en vez de equilibrar eso y en vez de nosotros bajarle el poder ejecutivo, pues hizo lo contrario, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente se cumplieron varias de las cuestiones que ahí vienen. Híjole. Y la idea es hacer un análisis de eso. Es un libro que sí es crítico, pero que al final de cuentas sí llama a una esperanza razonada. Y esto quiere decir que
es una esperanza, pero no simplemente porque sea un voto de fe o no es una esperanza ingenua, sino al decir, hay casos específicos en donde cuando hay responsabilidad ciudadana, cuando los ciudadanos se informan, participan y se organizan, las cosas en un país sí pueden cambiar para bien. Desde luego. Pero sobre esas condiciones, porque al final de cuentas, nosotros en colectivo hacemos la democracia. Y si nosotros tenemos más calidad de información, de pensamiento y de organización, obviamente las cosas van a mejorar. Que sí ha pasado en nuestro país otras veces. El problema es que esos pilares que se construyeron, pues hay alguien que llegó y pretende derrumbarlos, ¿verdad? Sí. Pero todavía le podemos dar la vuelta. Todavía. Oye, vamos a hablar del periodo 2015 y 2017, en el que, según lo que conocemos de tu trayectoria, coordinaste el Instituto para el Desarrollo de Alternativas para Jóvenes en el mismo Ayuntamiento de Colima. Cuéntanos un poquito, Alondra, sobre qué aprendiste ahí sobre la distancia entre la política que se diseña, se prepara en el escritorio y se replantea una y otra vez, y la que de verdad llega un joven, o sea, la eficiente, la que sirve, la que se le queda a los jóvenes hoy en día. ¿Qué rescataste en este periodo? Sí, yo creo que una de las enseñanzas fundamentales para hacer política justamente la aprendí en la vida estudiantil. Ah, mira. Y eso nos permitió llegar a hacer política de juventud que sí fuera útil. Yo recuerdo primeramente esa parte desde la negociación, porque éramos un grupo de jóvenes bastante robusto y bastante activos. Entonces, desde la negociación logramos que se le diera presupuesto al Instituto Municipal de la Juventud. Y pues no era un presupuesto menor, era de los presupuestos más robustos a nivel nacional. Y luego llega la optimización de ese presupuesto. E insisto, como veníamos de esa escuela estudiantil, pues nosotros usábamos el presupuesto de manera que generara el mayor impacto posible. Y sobre todo trabajando de la mano con escuelas. Yo creo que mucha de la política de juventud, obviamente hay programas que sí son más aislados, pero mucha impacta mejor cuando te coordinas y haces trabajo de colaboración con las escuelas. De hecho, hasta la fecha los seguimos haciendo. Nosotros nos vinculamos con el ICENCO para hacer varios programas de rescate de espacios públicos. Gestionamos también el arranque de un programa que se llama Desayunos Solidarios, que vamos a dar desayunos los sábados ahí en el Hospital Regional, en Cancerología y en el ISSSTE. Y pues ya llevamos que prácticamente como 10,000 desayunos entregados. ¡Qué locura! Y la verdad, eso pues es tangible, ¿no? Hay un beneficio, hay gente que va ahí, obviamente esperando a sus familiares, con el imprevisto muchas veces que no se esperaban estar ahí, a veces con la falta de recursos y demás. Y la verdad, a quienes hemos tenido un familiar ahí, sabemos qué bien se siente que haya personas ahí repartiendo comida afuera y que te ahorren el ir a comprar otra parte, el recurso y hasta esa amabilidad que te dan, ¿verdad? Que hace la diferencia. Yo la rescato muchísimo. Sin lugar a dudas. Oye, vamos a hablar de cuando fundaste Podemos Colima y también el colectivo Generación 21. En ese tiempo, ¿qué necesitabas construir que no existía, que a nadie se le había ocurrido en el ecosistema político de Colima? ¿Cuáles fueron las necesidades que fuiste detectando? Fíjate que fueron organizaciones en las que les agarré muchísimo cariño. Podemos Colima trataba de fomentar la participación de los jóvenes para mejorar su comunidad. Entonces ahí hacíamos desde campañas de reforestación, hacíamos charlas en pro de la equidad de género en secundarias y bachillerato. Buenísimo. Teníamos un evento que se llamaba Drinking Politics, que eran diálogos sobre políticas en restaurantes, bares, o sea, también para fomentar como que la política llegara a todos los espacios sobre una idea muy puntual. Lo importante es político y al final de cuentas toda la política va a impactar de una u otra forma en tu vida individual. Y comprenderlo es bien importante porque muchas veces, y está prácticamente ya detestada la palabra política, ¿no? Se desprestigió, es muy feo, la verdad, ya no nos tocó la generación a nosotros, pues la verdad solamente nos tocan reclamos, ¿verdad? Por lo que hicieron las generaciones pasadas. Entonces, no nos tocaron las vacas gordas, pero está bien, al final de cuentas no venimos aquí a la farándula o a ser famosos o que nos quieran, venimos a hacer nuestra chamba, ¿no? Entonces, pero en ese entonces, sí, esa era la justificación, que se hablaba de política, porque al final, aunque te guste o no te guste la política, va a impactar en tu vida diaria. Entonces, bajo esa idea,
nos permitía que fueran jóvenes que normalmente no les interesa ese tema, pero que por el ambiente, el lugar y demás se prestaran. La verdad eran charlas muy interesantes. En alguna ocasión tuvimos como invitados a los presidentes de varias cámaras empresariales, que yo creo que ese fue el que gustó más, precisamente por este interés en la parte económica, ¿verdad? Y de ahí, entonces podemos colimar esa parte. Y Generación 21 era más un grupo que pretendía fomentar la transparencia, sobre todo en el servicio público, en el uso de los recursos públicos. Wow. Y Generación 21 pues fueron temas también más delicados que tocamos, y pues obviamente hubieron momentos en donde incluso tuvimos un poquito de hostigamiento, persecución, que se da cuando tú tocas esas fibras sensibles de los temas que nadie no quiere que se exhiban, y pues eran otros tiempos también, hay que decirlo, porque Generación 21 incluso surgió antes. Generación 21 surge en el 16. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Yo me acuerdo que en ese momento fuimos como grupo. Yo era el que salía, yo era el que me aventaba de salir en el video, pero pues éramos un grupito ahí que fuimos de los pioneros en la crítica social en Facebook. En Facebook. O sea, cuando apenas estaba usando este Facebook para eso en el estado. Y fueron videos que circularon mucho precisamente por eso. Y justo viene la parte de la dificultad. Me imagino, ¿consideras que eso que me acabas de decir es lo más complicado de haber sostenido un colectivo propio? La crítica, el debate, el hostigamiento. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso Generación 21, pues sí era porque te estabas metiendo con temas en contra de quien tenía el poder en ese entonces. ¿Quién fuera? Y era el 2016 y 17. O sea, eran otros tiempos, sí, ¿verdad? Entonces, si era temas sensibles, yo creo que eso, y también cuando estuvimos en política estudiantil con el movimiento de EXE, en donde pues fue un movimiento en pro de la democracia estudiantil, que digamos debatía muchas de las cuestiones que hacía la Federación de Estudiantes en ese momento, y que nos llevó a hacer incluso marchas de manifestación y muchas cosas que aquí en Colima usualmente no se veían, pero que nosotros no se apoyaban tampoco. Desde la parte estudiantil impulsamos, y que obviamente nos trajeron consigo amenazas y muchas cuestiones adversas, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas este trabajo también amerita que tengas esa capacidad de entrarle a los temas que son difíciles, no nada más a los que te convienen. Es correcto. Alondra ha sido candidata en más de un proceso electoral, no solo ganadora, hay que decirlo, pero ¿qué has aprendido especialmente de una elección que no se gana, que una victoria que cosas nunca te enseña? Hablamos ahorita del tema emocional, ¿verdad? Sí es. ¿Cómo se atraviesa una derrota en cuestión política? Yo creo que como todo, como casi siempre, se aprende más de los errores y de las derrotas que de los aciertos y las victorias, pero por muchísimo. Yo creo que todos los que hemos vivido ese proceso lo sabemos. Y para mí las derrotas políticas han sido de mis mejores experiencias ya acumuladas con el tiempo, viéndolo ya desde lejos, o sea, a la distancia. En ese momento dolió, Sí. Y se queda la herida. Y qué bueno que lo digas, porque hay gente que no les cuesta decir me dolió, lo pasé mal. O sea, por supuesto, a ver, todo el mundo queremos ganar. Sí. Todos queremos ganar, todos esperamos la victoria, pero también en este trabajo hay que entender que no siempre se gana, y sobre todo agarras esa habilidad con el tiempo, ¿verdad? También, debo decirlo, ya llevo varios procesos. Entonces, como inicié muy joven, también me permite ir entendiendo esa parte a nivel emocional, decir, sabes que no siempre estar preparados para las dos. Y en retrospectiva, sobre lo que he aprendido, pues para mí ha sido maravilloso, porque de repente veo mi experiencia acumulada en ciertos temas, en cierto estilo de trabajar, y digo, ¿sabes qué? Sí sirvió. Sí, y tal vez qué bueno que no llegue en ese momento. Tal vez qué bueno que llegué más grande, con más tablas, con más contactos y con la capacidad de servir más en el espacio en el que estoy. Claro que a veces decepciona de repente ver en ciertas posiciones a personas que no tienen el perfil y que no tienen trabajo. Claro que sí, pero a nivel particular, en cuanto a la exigencia de uno mismo, yo creo que llegué a una edad y con una experiencia adecuada
a donde estoy el día de hoy, que es la regiduría. Y la satisfacción es mayor, me imagino. Hoy, como dices, regidora del Ayuntamiento de Colima. Vamos a hablar de la brecha que me imagino que debes de sentir o que en algún momento sentiste. La brecha de la edad, ya hablamos, ¿no? Ya dijimos lo difícil de levantar la mano, de decir, y tú no, tú cuántos años tienes, tú qué has hecho, ¿por qué no tienes patas de gallo? ¿Has dado cuenta? Sí. Pero también a eso le sumas la parte del género, ¿no? O sea, de verdad, no por nada, pero es que tienes las dos palomitas para llevarlas de perder, ¿no? Ser mujer y ser joven, en ese sentido. Sí. ¿Hay algo que te han insinuado, te han dicho por ser mujer, por ser joven, ya sea en el cabildo, algún compañero, en redes sociales, donde se te señale mucho alguna de estas dos partes o las dos? Fíjate que tengo la escuela, como empecé muy joven en esto, tengo la escuela de tratar de no quejarme respecto a esos temas. O sea, como que yo misma me meto el chip, ¿sabes? De que es un privilegio. No voy a ¿cómo se llama? Victimizarme. Pero claro que sucede. O sea, ya viéndolo así, ¿sabes? Pero es un tema como de escuela de uno para decir, yo me pongo esa armadura y esa fortaleza y voy a toparle como venga. Pero claro que ha existido esa brecha grandísima y claro que ya cuando te quitas esa armadura y si te pones a analizar lo que te ha sucedido, dices, ¿sabes qué? O sea, esto no está bien. No está bien. Sí me dolió, sí me afectó, sí es una cuestión que hay que trabajar y que obviamente a más gente no le debe suceder. Pero sí, yo creo que muy puntualmente el tema de la juventud, pues obviamente siempre es una brecha y yo creo que en esa parte, porque divido, ¿no? Juventud, mujer. El tema de la juventud, yo creo que está hoy en un momento privilegiado. Sí. No nada más por el tema de las cuotas, sino por el tema de la capacidad, y hablo de hoy en los últimos años, o sea, recientemente. Sí, reciente. Estamos con esta capacidad de comunicar y de amplificar nuestro mensaje grandiosamente gracias a las redes sociales, que muchas generaciones de políticos ya más grandes no lo pueden hacer. No lo tuvieron. No tienen esa formación, no tienen esas igual habilidades de comunicación o no tienen incluso esa imagen que el electorado busca para conectar hoy en día, o las narrativas o como tú quieras llamarle. Pero bueno, en esa no adaptación a los formatos nuevos de comunicación de las otras generaciones, yo creo que el día de hoy las personas que son políticas más jóvenes tienen una gran ventaja. Eso por una parte. Y en especial los millennials. Yo creo que los millennials estamos conectando muy bien. No es por echarnos flores. Sí, somos la una verdad, gran nos generación tocó de muy todo. trabajadora, muy sí, trabajadora. Nos tocó de todo. Porque aprendimos toda esa parte, o sea, sernos muy disciplinados. Pero también nos tocó estas plataformas, ¿no? O sea, todavía logramos conectar con una generación arriba, pero también los que siguen. Entonces, creo que los millennials están mostrando tener muy buenos resultados, pero por otra parte también, ahora me traigo el tema mujer, ¿no? El tema mujer, y ahí sí, yo me acuerdo muy bien que tomé muchísimas precauciones de muy joven. Por ejemplo, cuando estaba yo más chica que inicié en la política, para empezar, todo el manejo como de la política era más rígido, ¿no? Sí. O sea, como de, porque era más rígido la parte de qué va a decir la gente de ti, cómo te vistes, cómo actúas, o sea, como que había un molde, ¿no? Hay que había un molde y te buscas adaptar. Entonces, y más siendo mujer, porque incluso hoy en día siempre a las mujeres se les mide con una vara distinta. Siempre se nos juzga y se nos cuestiona cuestiones. Y yo diría que a ellos jamás 5 veces más, o sea, que a ellos jamás se nos cuestiona cosas que a los hombres jamás se les cuestiona. Y muchas de esas cosas son de nuestra vida personal, a veces inexistente, porque a veces se nos achacan cosas que ni siquiera tenemos. Hijos, esposo, pareja, familia. Y que al final, decisiones. Yo creo que esa parte de la vida personal, que todo mundo tiene su parte de su vida personal y que a los hombres no se les juzga de la misma manera. Incluso los hombres políticos pueden decir, es que él esto y que él es el otro, pero no se les dice de una forma denostativa. Y a las mujeres sí, entonces hay una gran diferencia. Yo creo que en esa parte de la
el manejo de la comunicación política de una mujer y de la vida personal de una mujer es mucho más complicado y complejo que el de un hombre, porque tú puedes hacer tu trabajo excelente, pero hay gente siempre hablando de tu vida privada o de tu supuesta vida privada, y esa parte también te genera, ¿no?, un impacto en tus encuestas. Sí. Y es lamentable. O sea, es lamentable porque de verdad creo que eso no debería ser. Espero que en el futuro nosotras y las generaciones que vienen trabajemos para que no sea así para las mujeres, ¿verdad? Y que no seamos nosotros las que juzguemos también a las otras mujeres, porque también de repente eso sigue pasando también. Y por otra parte, otro aspecto que me acuerdo muy bien que yo tuve mucho cuidado fue el cómo yo desarrollarme en lo que le llaman espacios informales, ¿no? No iba. O sea, simplemente me perdí. Estoy hablando de antes, ahorita ya voy. Ahorita ya me ven en un lugar de fiesta, ya, ahorita ya estoy divirtiéndome lo que no me divertí antes. Entonces, el tema es que antes, o sea, estoy hablando de mis 18, 20 y tantos, que pues ya estaba muy adentrada en la política, me cuidaba muchísimo de no ir, de no divertirme, más allá de la imagen, que era un factor, por el tema de no estar en una situación incómoda que propiciara el acoso. O sea, yo le sacaba la vuelta a los espacios o a las personas o a cualquier tipo de interacción que me pudiera generar un espacio de acoso o incomodidad que pusiera en riesgo mi carrera o que me pusiera en una situación sumamente incómoda. Sí. Entonces, partía de la idea de escóndete para que no provoque cierta situación que no tiene que ver con que no tenía que ser así, ¿verdad? Sí, yo no tenía que estar Qué viendo fuerte. e ideando y sobrepensando cómo cuidarme de ciertos espacios para evitar el acoso. Ajá. Y que incluso yo me acuerdo muy bien porque yo tuve pues un novio antes que los dos trabajábamos juntos y todo, que estoy hablando ahí por mis 20 más o menos. Ajá. Y que incluso nosotros pues llegamos a terminar, seguimos trabajando juntos, todo bien, y yo no decía que habíamos terminado. Claro. Para Que es tu vida privada al final. no, pero aparte, para que nadie me acosara. O sea, porque el generar que las otras personas siguieran pensando que yo tenía una pareja Te hacía merecedora de respeto. me hacía merecedora de respeto y me hacía inmune al acoso. Uf, eso Y está me real. funcionaba súper bien. O sea, estaba mal que una mujer tenga que llegar a un punto tal de hacer eso para protegerse, pero tengo que decir que fueron mecanismos que en su momento me funcionaron mucho. Y muchas personas ya grandes porque me preguntan, oye, ahorita digamos que ya la misma trayectoria que tenemos nos permite protegernos un poco más. Ajá. Porque siempre cualquiera está susceptible, pero digamos que eso me ayuda. Sí. Pero en ese entonces, cuando tenía 20, que estaba en un estado de indefección, que todavía no tenía algún cargo ni nada, muchas personas me preguntan como de, oye, ¿cómo lo hiciste? Además, y yo vuelvo a esa respuesta, ¿no? O sea, evitando, sacando la vuelta. Qué fuerte, pero es la realidad de muchas mujeres dentro y fuera de la política. Eso es una verdad inequívoca. ¿Cuál es, Alondra, el miedo que aún no has podido superar del todo después de todo lo que has vivido, después de todo lo que has fundado, escrito, ganado? Dentro de este ámbito, quizás un miedo que digas, oye, es que no sé, ahorita se habla mucho de la funa, de la cancelación, a regarla en algo. Fíjate con alguien. que a la funa no le tengo ya tanto tema. Ajá. Porque pues estoy acostumbrada. Ajá. Al final de cuentas uno agarra callo en eso. Yo creo que ¿a qué? Yo creo que a largo plazo, porque soy una persona que sabe esperar, Ajá. pero yo creo que a largo plazo no lograr concretar ciertos sueños. Sí. O sea, ciertos sueños, yo creo que esa parte, él decía, yo puedo esperar 1, 2, la que sigue, o sea, todavía tenemos juventud y energía para dar, pero sí creo que el pensar que a largo plazo tal vez no pueda concretar algunas cosas que quiero de llegar y de hacer ciertas cosas que ya tengo pensadas hacer,
Yo creo que esa parte. Es válido, súper válido. Vamos a hablar de un apartado que a mí me gusta mucho, de la salud mental, la salud emocional, cómo cuidas esa parte de tu vida cuando no estás en la agenda pública, donde no tienes sesiones que atender. ¿Qué haces para volver a ser tú misma y no solo ser Alondra la regidora? ¿Cómo te encuentras? ¿Tomas terapia? ¿Cómo cuidas tu salud mental? Sí tomo terapia, yo creo que recientemente también, Sí. pero es de lo mejor, se lo recomiendo muchísimo. Sí tomo terapia. Yo creo que este es uno de los trabajos o profesiones, o como quieran llamarlo, que más requieren el forjar carácter y también trabajar tu parte humana, tu salud mental, tu forma de ver la vida, tu forma de tratar tus emociones. ¿Por qué? Porque es una profesión profundamente humana. Todo el tiempo estás interactuando con personas, con muchas personas y con personas que están compitiendo entre sí a niveles y ya en la política profesional fuertes. Por eso hablaba de forjar carácter. O sea, a fuerzas, cuando tú tienes una trayectoria política, forjas carácter. Y creo que es una de las partes buenas de la profesión, porque te enseña mucho, con las derrotas, con la interacción con las otras personas, con la competencia incluso con las otras personas, aprender a respetar con quienes compites y lo más importante que justamente mencionas, aprendes a trabajarte a ti mismo y el tú tener esa parte de tu vida emocional no controlada, porque no está bien. De hecho es el problema cuando intentas controlar. Aprender a trabajar y a disociar y a separar el control, porque en la política se ve mucho esa parte de gente, de tener a mucha gente que quiere control. O sea, de aprender a separar esa parte de control de tu vida profesional, que obviamente tienes que, sí, con tu vida privada y que aprendas a tener también ese desarrollo emocional, a en tu persona soltar el control, a relajarte, a vivir el momento. Yo creo que es uno de los retos buenos de la vida, porque yo y soy una de esas personas que muchas veces la profesión te tensa. ¿Por qué? Porque pues es el ejercicio diario. Yo sé que mucha gente dice, es que los políticos son flojos, van y se sientan. Pero mira, la verdad, el político que más o menos conoces o que más o menos ves que haces cosas, implica una gran agenda, porque es la pública y la privada y las reuniones y las actividades y demás. Cuando alguien sí quiere trabajar en esto, es pesado. O sea, es pesado. Quien tiene familiares, papás políticos, lo que sea, seguramente lo vivió. Siempre andan en la calle, siempre andan en una actividad, siempre andan en una junta y luego hay el post de la junta. O sea, es una carrera pesada. Entonces, sí es importante siempre en ese darte tus breaks, apelar a tus emociones. Yo lo que hago es leer, me voy a un café a ver gente pasar. Me gusta. Existir. Los caballos también, porque, por ejemplo, los caballos te hacen sí o sí estar en el momento presente. Pues también eso te baja la ansiedad, te baja la adrenalina y demás. Y escribir, también esa parte, correr. Muy recomendable, dicen que no hay nada mejor para un ansioso que descubrir el ejercicio de resistencia, ¿verdad? Entonces, es maravilloso. O nadar también es una gran solución. Oye, ahorita sí, es buenísimo. Hay una joven o varias jóvenes que están viendo este capítulo, que te están escuchando del municipio de Colima o fuera de nuestro municipio, que están admirándote y tomando nota de todo lo que nos estás contando y que están viendo esto porque están pensando en meterse a la política estudiantil de pronto, ¿no? De entrada, como lo hiciste tú cuando tenías 15 años. ¿Qué quieres que escuchen de ti a estas jóvenes? ¿Qué les quieres decir directamente? Que hagan su plan estratégico, que sean jefas de grupo, después presidentas y después ahí se vayan a la política ahí del activismo social, después el de partidos. O sea, que hagan, yo les diría que si se analizan y dicen esto me apasiona, que hagan su plan de vida y que si de verdad les apasiona y les sigue apasionando, lo continúen con todas las ganas, con toda la fuerza. Y que si en el camino se dan cuenta, porque pues esto lo estamos diciendo para las de secundaria. Es correcto. Si en el camino se dan cuenta
que su vocación era otra y su pasión era otra, que siempre hay momento de rectificar. Es verdad, de volver Pero atrás. el tema es que sigan sus sueños, que sigan sus pasiones y que sigan lo que las haga felices. Me gusta cómo lo planteas, Alondra. Si alguien, ahorita que estás ya en los 30, a tus 50, viene a contar la historia de Alondra López en 20 años, ¿qué quieres que digan que hiciste diferente? ¿Cómo te gustaría que se expresaran de ti, más allá de los cargos y de los libros maravillosos que estoy segura que vas a seguir presentando, sino la forma en que existe en la política Alondra López? ¿Cómo te gustaría que se expresaran de ti en 20 años? Bueno, ¿verdad? Yo, sí, no. Yo quisiera llegar ya hacia grande señora, viejita, y que me sigan buscando los jóvenes que hacen política para pedirme algún consejo o algo así, y seguir como entrometida, ¿saben? O sea, inmiscuyéndome a través de otras generaciones. ¡Qué padre! Para ayudarles o lo que sea, porque de verdad, esta es la pasión de mi vida. Wow. A esto yo le he dedicado mi vida y lo he hecho con muchísimo amor, muchísimo gusto, y lo he hecho con cargo, sin cargo, con sueldo, sin sueldo, nosotros invirtiéndole. Y yo creo que uno de los grandes sueños es eso, o sea, llegar a grande, estar ahí en mi casa ya y que me sigan buscando las nuevas generaciones para metiendo tu aportar. cuchara. Sí, yo de gratis los apoyo. Me encanta. Alondra, finalmente vamos a cerrar esta plática. De verdad me la he pasado muy bien. Gracias por ser ese libro abierto con nosotros. Hemos aprendido muchísimo de ti, de tu trayectoria, y en unos cuantos años o quizás meses nos vengas a actualizar de lo que has estado haciendo. Para cerrar, nuestro podcast se llama Así Sin Filtro, porque creemos que nuestros invitados siempre tienen algo que la gente allá afuera necesita escuchar. Alguna señal de gratitud, algún consejo, algo que a lo mejor tengas ganas de expresar. Este es el momento de que lo hagas, así que las cámaras y los micrófonos son tuyos. Cuéntanos. Yo creo que les daría el mensaje de mi libro, Democracia, ni un paso atrás. Siempre es momento para esforzarnos por comprender nuestra democracia, defenderla y evitar que se agote. Les invito a ir a conseguir mi libro o leer cualquier otro libro que trate de defensa de la democracia y de verdad ponernos las pilas porque nuestro país de veras nos necesita. Muchísimas gracias, Alondra. Te agradezco la visita y ojalá que todos disfruten este maravilloso episodio. Que sean muchos años de éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima.